Capítulo 2. Un viejo pueblerino cultiva amistades. Hola, Bolde. Voy a entrar. Oh, maestro. Bienvenido, bienvenido. Fue el día después de haber ido al Instituto de Magia con Fichelle. Después de mi entrenamiento matutino, pasé por la herrería de Bolde para recoger mi espada. Tu espada está bien afilada. Dame un segundo. Sí, claro. No hay prisa. Bolde se dio cuenta rápidamente de por qué estaba allí y desapareció detrás del mostrador. Mientras él iba a buscar mi espada, yo miré las magníficas armas amontonadas en las paredes. Vi unas cuantas que había visto en mis visitas anteriores. No se han vendido, ¿eh? La herrería de Bolde no está precisamente en auge. La tienda en sí era bastante pequeña y no había exactamente una gran cantidad de artículos. En comparación, la herrería a la que Ayusia me había llevado al llegar a Baltrain, la proveedora de la Orden Liberion, parecía ser mucho más amigable con los clientes. Esa tienda era bonita y grande, tenía mucho material y, sobre todo, tenía una zona donde los compradores podían probar las armas. Sin embargo, eso no significaba necesariamente que Bolde estuviera hambriento de ventas. Era herrero y ex espadachín, y aunque no era especialmente hábil con la espada, un herrero que conociera los entresijos del uso de una espada era algo muy valioso. Debido a su perspectiva única, Bolde era muy valorado por aventureros como Sureña, pero no por organizaciones como la Orden y la Guarnición. Esas organizaciones exigían uniformidad en su equipamiento, mientras que los aventureros preferían armas que coincidieran con sus habilidades, técnicas y gustos personales. Bolde era mi antiguo alumno, así que si tenía problemas para poner comida en la mesa, yo quería hacer algo para ayudarlo. Sin embargo, me pareció que no era necesario que me preocupara. Y él se ganaba la vida haciendo lo que amaba, así que probablemente eso era suficiente. Además, Bolde no daba señales de tener intención de contratar aprendices o alumnos, hacía todo él mismo, por lo que no podría satisfacer las necesidades de todos y conseguía demasiados clientes. Lamento haberle hecho esperar, maestro. Está bien. Solo mirar las armas aquí es divertido. Así que, ¿quieres intentar forjar uno tú mismo? Ja, 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 eso es definitivamente exagerado. Acepté mi espada envainada en rojo de manos de Bolde. Luego, la desenvainé y la sostuve bajo la luz de la ventana. El tenue resplandor rojo de la hoja era deslumbrante. Gran trabajo como siempre, dije. Jeje. Tenía el mismo brillo que cuando lo recogí por primera vez. Afilarlo había sido definitivamente la decisión correcta. Ahora estaba como nuevo. Ah, sí, dijo Bolde. Sureña me preguntó cómo te iba con la espada. Lo fue. Si vuelve a pasar por aquí, dígale que estoy encantado con ella. Sí, déjamelo a mí. Esta espada había sido hecha con los materiales de seno grable y había llegado a mis manos a través de una extraña serie de conexiones que había hecho en Baltrain. Una parte de mí todavía pensaba que era más de lo que merecía, pero tener una buena espada era una sensación genial. Renové mi determinación de dedicarme aún más a mi oficio para no ser una vergüenza para mi espada. En ese sentido, ¿le ha ido bien a Sureña?, pregunté. Sí, claro que sí. Como siempre, ha estado viajando por todos lados. Es bueno escuchar eso. Ayusia y Kuruni eran caballeros, mientras que Fichelle era parte del cuerpo de magos. Sureña, sin embargo, era una aventurera, y además de rango negro. A diferencia de las otras tres chicas, tuve muy pocas oportunidades de conocer a Sureña en Baltrain, a pesar de que esta ciudad era el corazón de Liberis. Los aventureros famosos pasaban mucho tiempo fuera de la ciudad por motivos de trabajo. Sus obligaciones traspasaban las fronteras nacionales, al menos en el papel. Habían pasado unos 20 años desde que cuidamos de Sureña en el dojo, así que ahora era una adulta espléndida. No tenía que preocuparme por ella después de todo este tiempo, pero ahora que nos habíamos reunido, no podía evitar preguntarme cómo le estaba yendo. Está bien, nos vemos más tarde, le dije a Bolde. Claro. Si pasa algo, no dudes en pasarte por aquí. Entregué la espada de repuesto que había estado usando y salí de la tienda. Fue realmente relajante tener mi espada habitual de nuevo en mi cintura. Era un poco llamativa para mí, pero mi cuerpo hacía tiempo que se había acostumbrado a su peso. Está bien,
entonces, mi trabajo del día había concluido. El entrenamiento de los caballeros había ido bien y había recuperado mi espada. Lo único que me quedaba era volver a casa y cenar con Megui. Sin embargo, todavía era un poco temprano para eso. Tal vez debería abastecerme de comestibles. Cambié de dirección y me dirigí hacia el distrito occidental. Iba allí una vez cada pocos días con Megui para comprar comida, pero como vivíamos juntos un niño en crecimiento y un adulto ya crecido, nuestro suministro de alimentos disminuyó más rápido de lo esperado. Afortunadamente, no tenía de qué preocuparme desde el punto de vista financiero. Podía proporcionarle a Megui un nivel de vida superior al promedio. Tenía mis ahorros originales, mi salario como instructor especial y el regalo de Ibroi. Y, con toda probabilidad, podía esperar un pago adicional del Instituto de Magia por trabajar como profesor temporal. Esto último solo lo iba a considerar como un ingreso extratemporal. No quería depender de ello. La recompensa de Ibroi también había sido algo puntual. Aún así, con todo el dinero que estaba ganando, era sencillo mantener a un niño y a un adulto. Como también me había librado de tener que pagar una posada, mi plan era cuidar bien de Megui hasta que pudiera ser independiente. Oh, esa carne es bastante barata. Mientras pensaba en mis finanzas, caminé hacia el mercado del distrito oeste. Tener un excedente de dinero no significaba que pudiera derrochar. Iba a gastar cuando tuviera que hacerlo, pero era práctico no derrochar en cosas frívolas. Bienvenidos. Nuestra última entrega incluyó mucha más carne de lo habitual, por lo que ahora está en oferta. Justo lo que me gusta oír. Intercambié algunas palabras con el carnicero mientras examinaba la carne que estaba en exposición. El distrito sur de Baltrain era una enorme zona agrícola. Su principal actividad eran los cultivos de secano, pero eso no significaba que toda la región se dedicara a eso. Sus granjas de animales también eran relativamente prósperas. En Beaen, teníamos cazadores en la aldea para satisfacer nuestras demandas. Me pregunté si Baltrain también tenía cazadores dedicados. Tal vez se las arreglaban completamente con el ganado. Tomaré ese corte de allí. Por supuesto. Gracias por el negocio. Bueno, en realidad no tuve que ahondar en eso. De cualquier manera, Baltrain tenía una abundancia de carne, la oferta ciertamente satisfacía la demanda, y no tenía nada de qué quejarme cuando me beneficiaba de eso. Después de todo, no me ganaba la vida con la caza ni nada por el estilo. Está bien entonces. Había terminado comprando la carne por impulso, pero estaba seguro de que la terminaríamos rápidamente. Tenía un apetito abundante, aunque no era exactamente un glotón. Megui estaba en un estirón, por lo que también comía bastante, y además estaba aprendiendo esgrima. Necesitaba que comiera bien y entrenara bien. Después de terminar rápidamente mis compras, me dirigí directamente a mi casa en el distrito central. La ciudad estaba tan animada como siempre. En esa época, en Beaden, los únicos ruidos que podía oír eran los de los leñadores talando árboles y los gritos de los pájaros y otros animales. Aquí, en Baltrain, el sonido de la humanidad era mucho más prominente. A pesar de haber pasado tantos años en el campo, ya me había acostumbrado a la vida de ciudad. El hogar está donde tú lo haces, eso dicen. Por el contrario, ahora que conocía las ventajas de la gran ciudad, empezaba a sentirme un poco reacia a confinarme de nuevo en el campo. Por lo menos, tenía intención de seguir con mi vida en Baltrain hasta que Megui se graduara del Instituto de Magia y emprendiera su propio camino. En cuanto a lo que sucedería después de eso, todavía no lo sabía. Mi papel como instructor especial en la Orden Liberium probablemente no iba a continuar para siempre, y tenía que pensar en el dojo en casa. Mi padre probablemente me había enviado aquí después de considerar estos factores. Este asunto de los herederos era difícil. No fui especialmente proactiva en ese aspecto, pero tampoco podía imponerle a una mujer la responsabilidad de tener un hijo solo para que alguien se hiciera cargo del dojo. El camino ideal sería criar a un niño sobre una base de amor mutuo. Sabía que mis alumnos me veían con buenos ojos, pero eso no significaba que pudiera quedarme con uno de ellos. Es bastante difícil. Probablemente me lleve un tiempo descubrir algo. Ya estoy de vuelta. Y con esos pensamientos en mente, llegué a casa antes de darme cuenta. Cuando me mudé aquí, no conocía las calles en absoluto,
pero ahora recordaba la geografía local. Pude llegar a nuestra casa sin ningún problema. Bienvenido de nuevo, dijo Megui, asomándose para saludarme. ¿Qué pasa con eso? Ah, ¿esto? Era barato, así que lo compré. Sus ojos estaban fijos en la carne que colgaba de mi mano. ¿De verdad te encanta la carne? Le pregunté, burlándome un poco de ella. Cállate, dijo ella, algo malhumorada. En mi opinión, poder burlarme de sus comidas favoritas de esta manera era parte de ofrecerle un estilo de vida decente. Debido a su educación, Megui no era del tipo que hacía demandas egoístas, así que tenía que asegurarme de que no se pusiera ansiosa o insatisfecha sin que yo lo supiera. ¿Qué tal carne como plato principal de esta noche?, pregunté. Ya había comprado la carne, así que no tenía sentido excluirla de la mesa. Esa noche íbamos a darnos el lujo de comer una buena comida. Dicho esto, ni Megui ni yo éramos capaces de cocinar nada elaborado. Cuando yo cocinaba, usaba básicamente los principios básicos de la cocina de soltero. Cuando cocinaba Megui, ella guisaba todo. Bueno, al menos recientemente había mejorado sus habilidades para cortar, así que había muchos menos trozos desiguales de distintos tamaños. El mundo no era un lugar tan simple como para vivir usando solo la espada o la magia. Ayusia, Sureña y Ficelle eran excepciones. Pedirle a una persona promedio que alcanzara tales alturas sería demasiado exigente. Cocinar era otra habilidad que era necesaria para volverse independiente. No había mucho que pudiera enseñarle a Megui en este sentido, pero al menos tenía que cumplir con el mínimo que se esperaba de mí como su tutor. ¿Qué voy a hacer hoy?, me pregunté. No es que mi repertorio sea especialmente amplio. La carne asada está buena. Está bien, vamos con eso. La palabra de la princesa fue definitiva. ¿El menú del día estaba decidido? Bien, es hora de que este anciano se ponga a trabajar. Bueno, voy a condimentar la carne y asarla. Preparé rápidamente la cena, me senté a la mesa, di gracias por la comida y comencé a comer. El silencio absoluto me resultó un tanto incómodo, así que mencioné algo que tenía en mente. Oh, sí, dije. Megui me miró fijamente. ¿Qué? ¿Qué se siente al blandir una espada? Megui gimió un poco y luego tomó un sorbo de su sopa de verduras. El menú de hoy consistía en carne asada, pan integral y una sopa de verduras espesa. En cuanto a la carne, solo la había cortado en rodajas y asado todo al fuego. El pan ya estaba listo y la sopa no requería nada más complicado que picar los ingredientes y mezclarlos todos en una olla. Preparar sopa, estofado o pot au feu requería bastante tiempo, pero no mucho trabajo. También era fácil ajustar las porciones, por lo que podíamos hacer más que suficiente para dos cuando quisiéramos. Si sobraba algo, lo terminábamos al día siguiente, pero, para reiterar, Megui tenía un apetito bastante grande. Usar una espada es difícil, murmuró Megui. Puedo decir con certeza lo increíbles que son usted y la señorita Ficelle. Ja, me alegro de oírlo. No pude evitar sonreír ante su respuesta. El arte de la esgrima no era tan sencillo como parecía, era más que blandir una espada. Para cada postura y cada golpe, había técnicas que unían todo, era imposible dominarlas todas en un día. Aprender a usar la espada requería una repetición extrema y mucha voluntad, todo para lograr un poco de maestría. Si eras capaz de hacerlo dependía de tu propio esfuerzo y talento. Sin embargo, no se podía saber cuánto talento había latente en una persona ni cuánto esfuerzo se requería para despertarlo. La única forma de averiguarlo era dedicar tiempo a blandir una espada con seriedad. No. Era como la magia, en la que poder usarla significaba talento. Lo mismo sucedía con muchas habilidades más allá del manejo de la espada. Afortunadamente, gracias a los genes y la formación de mi padre, había sido bendecida con un talento respetable y un entorno en el que cultivarlo. Quería al menos tomar mis técnicas y experiencias y transmitirlas, tanto a Yusia y a los caballeros de la Orden Liberium como a la joven Megui. Tienes un control relativamente bueno de tu cuerpo, le dije. Si te esfuerzas, deberías ser capaz de volverte bastante fuerte. HMPH. Megui resopló un poco y luego mordió un poco de carne.
Por lo que había visto en el Instituto de Magia, Megui no carecía de talento para la esgrima. Debido a su pasado indigente como carterista, no estaba bien formada, por lo que necesitaba mejorar. Sin embargo, era relativamente ágil, sabía cuándo poner la cantidad adecuada de fuerza en cada parte del cuerpo para moverse de manera precisa, y probablemente lo hacía principalmente por instinto. De las personas que conocía, Ayusia y Sureña eran extraordinariamente buenas en el control de sus cuerpos. No iba a declarar que Megui fuera capaz de alcanzar las mismas alturas que ellas, pero si continuaba blandiendo una espada en serio, pensé que podría llegar bastante lejos. ¿Cómo va la magia?, pregunté. Todavía estoy en lo básico. Hasta ahora, solo puedo decir que es un poco difícil de aprender. Ya veo. Yo era un maestro en el manejo de la espada, pero un completo ignorante en lo que se refiere a la magia. Aunque dudaba que el instituto fuera negligente en lo que se refiere a sus lecciones, solo podía confiar en ellos en ese aspecto. Al igual que con la esgrima de Megui, solo tenía que sentarme pacientemente y observarla crecer. Si la magia fuera algo que se pudiera enseñar y dominar con un chasquido de dedos, no habrían necesitado el instituto para empezar. Pero supongo que, es bastante divertido, añadió Megui, curvando un poco los labios. No podría pedir más. Megui se había calmado un poco desde que se mudó conmigo y comenzó a asistir al Instituto de Magia. Había dejado de gritar por cualquier nimiedad y podía ver que se estaba esforzando por corregir su actitud provocadora. Por supuesto, un cambio de entorno no fue suficiente para corregir de inmediato la personalidad y la forma de hablar que había desarrollado a lo largo de los años. Aún así, quienes la conocían podían notar que estaba cambiando poco a poco. Estoy seguro de que eso es algo bueno. Si era posible, quería que siguiera así y que hiciera amigos en la escuela, que se alegrara de su vida escolar y que creciera tanto física como mentalmente. Cindy, del curso de magia con espadas, parecía que podría ser amiga de Megui. Aunque yo había acabado yendo al instituto debido a un extraño giro del destino, no tenía intención de entrometerme todavía en las relaciones personales de Megui. Mientras las cosas no se salieran de control, mi política era dar un paso atrás y observar atentamente. Pero si las cosas empeoraban, era probable que fuera corriendo a su lado. ¿Vendrás otra vez la semana que viene?, preguntó Megui. ¿Me está preguntando si volveré? Es una pregunta poco común en ella. Probablemente. Primero tengo que resolver los detalles con Ayusia y Lucy. Parecía que estaba preocupada a su manera. Al menos, eso esperaba. Ahora que lo pensaba, le había explicado mi relación con Megui a Quinera, pero ¿qué pasaba con los estudiantes de magia con espada? ¿Acaso necesitaban saberlo? Si Megui no se sentía fuera de lugar, yo sentía que las cosas estaban bien como estaban. Quería evitar que se refirieran a sus circunstancias y no quería que la gente la mirara de forma extraña porque éramos parientes. Afortunadamente, a Megui no parecía importarle ese tipo de cosas. Aunque yo fuera del tipo que tiene favoritismos, estaba en su naturaleza no verlo con buenos ojos. Así que, debido a estos factores, pudimos mantener una imagen pública. Yo era solo otro profesor temporal y ella era solo mi alumna. Fichelle parecía evitar ese tema también, así que mientras no hubiera circunstancias extrañas, planeé mantener el status quo. ¿Por qué preguntas? ¿Pasó algo?, pregunté. No. Nada. Traté de averiguar por qué me había preguntado sobre mi horario, pero dudó en responder. Pensé que era mejor no forzarla a que lo dijera, así que no seguí con el tema. La sensación de distancia entre Megui y yo era bastante peculiar. No éramos completos desconocidos, pero tampoco éramos amigos de edades muy diferentes. En el papel, éramos padre e hija, pero era difícil cuantificarlo. ¿Así eran las cosas en realidad? De hecho, vivíamos juntos y yo era oficialmente su tutor, pero ¿cuál era la palabra correcta para describir nuestra relación? No se me ocurrió nada de inmediato, y eso realmente no me molestaba. Sin embargo, por el bien del futuro de Megui, era mejor trazar una clara línea emocional. De cualquier manera, no era algo que yo pudiera decidir por mi cuenta. Sus sentimientos al respecto eran de suma importancia. Y hasta que descubriera cuáles eran esos sentimientos, la vigilaría con paciencia y la apoyaría lo mejor que pudiera. ¿Cómo estuvo?, murmuró Megui mientras cortaba pequeños bocados de su pan.
¿Cómo estuvo qué? Yo y los demás, Probablemente se refería a los estudiantes del curso de magia con espada. Parecía que quería tener una idea general de mi perspectiva. Tal como dije antes, tienes un buen control sobre tu cuerpo, comencé. En cuanto a tu manejo de la espada, bueno, apenas estás comenzando. Estás en el camino correcto. Megui asintió tímidamente. Parecía que aún no estaba acostumbrada a que la elogiaran. Mi plan era darle cada vez más elogios cada vez que tuviera la oportunidad. En términos de instintos puros, supongo que Lumite está por delante de todos, continué. Pero así son las cosas por ahora. Como hijo de un vizconde, Lumite había aprendido a usar la espada en casa. Conocer los fundamentos supuso una gran diferencia. Los esfuerzos de todos contribuirían a cerrar esa brecha, pero en ese momento, Lumite era el que estaba más acostumbrado a manejar una espada. En cuanto a Necia, es el que tiene la mejor complexión de todos, dije. Tiene la mayor fuerza física. ¿Y Cindy? Oh, ¿tienes curiosidad? No precisamente. Jajaja. Era bastante raro que Megui se refiriera a alguien por su nombre y, por lo que había observado, casi nunca sentía la suficiente curiosidad por alguien como para mencionarlo ella misma. No puedo decir mucho en este momento, le dije. Aún así, su honestidad y su resistencia son armas maravillosas. Ya veo. Dudaba que Cindy hubiera tenido la suerte de tener un entorno en el que pudiera aprender los fundamentos como Lumite, y no estaba tan bien formada como Necia. Era una niña, así que en términos de fuerza física pura, le resultaría difícil seguir el ritmo de los chicos. De todas formas, su honestidad sencilla y su energía ilimitada eran impresionantes, y tenía la resistencia suficiente para seguir el ritmo en una batalla real. Todavía no estaba claro si tenía algún talento latente en su interior, pero, de cualquier manera, se sentía genial ser la mentora de una niña tan obediente. Todavía me resultaba un poco extraño enseñar técnicas básicas de espada en el Instituto de Magia, pero así era como funcionaba la magia con espada. Nadie esperaba nada de mí en cuanto a magia, así que decidí hacer lo que Lucy me había dicho, tomármelo con calma y enseñar algo de esgrima. ¿Hablas a menudo con Cindy?, pregunté. No realmente. Ella simplemente me habla sin preguntarme primero, jeje. Ya veo, ya veo. ¿Qué? ¿Qué es tan gracioso? No es nada, fue mi culpa. Megui seguramente haría pucheros si continuaba burlándome de ella, así que me eché atrás. Parecía que su vida escolar era relativamente satisfactoria. Tenía que hacer lo mejor que pudiera con mis deberes para no terminar encadenándola de ninguna manera. Diamante negro. Pasó un tiempo. A estas alturas, ya había dado clases en el Instituto de Magia unas cuantas veces. La lección de hoy consistía en que nuestros 5 estudiantes de magia con espadas corrieran por los innecesariamente amplios terrenos del instituto. Sí, 2 vueltas más, dije. Fichelle asintió. Ya lo escuchaste. Corre, corre, corre. Sí, ya, gritó alegremente Cindy y aceleró el paso. Es bueno tener energía, observé. Realmente tenía mucha resistencia. Probablemente podría darles pelea a algunos de los alumnos que habían asistido a mi dojo durante algunos años. Necia y Lumite eran más fuertes en términos de músculos puros, pero Cindy merecía una mención especial por su resistencia. Me bastó para preguntarme si era más adecuada para ser espadachina que maga. Sentía un poco de curiosidad por cómo resultarían las cosas si su talento para la magia no florecía. Como si fuera a perder. Yo tampoco. Al ver que Cindy aceleraba, Necia y Lumite, los 2 chicos, se negaron a dar marcha atrás. Aumentaron el ritmo. En todas las cosas, tener a alguien con quien competir era lo mejor. No importaba cuán tremendo fuera el talento que tuvieras latente, había un límite a lo que podías lograr por tu cuenta. Al competir con otros y pedirle orientación a alguien, fomentabas tu propio crecimiento. Dudaba que todavía estuviera empuñando una espada hasta el día de hoy si no fuera por mi padre. Ja. Ja. Ga. Mientras tanto, las cosas parecían un poco difíciles para Megui y Fredra.
En particular, estaba un poco, bastante preocupado por la resistencia de Fredra. No sabía nada sobre su educación y su carácter, pero no tenía la energía ilimitada de Cindy. Apenas lograba arrastrar las piernas y aspirar aire para sus pulmones. En cuanto a Megui, no tenía mucha resistencia, lo cual era justo lo que esperaba. Su edad y sexo limitaban la cantidad de fuerza que tenía a su disposición, pero su cuerpo tampoco tenía una base firme. No había otra forma de construir esa base que entrenar su físico y asegurarse de que tuviera hábitos alimenticios adecuados. Al igual que con la esgrima y la magia, el cuerpo no se podía construir en un solo día. Esto me trae recuerdos, dijo Fichelle mientras observaba a los estudiantes marcharse. Yo también corrí mucho. Sí. Corrimos mucho en el dojo. A primera vista, Fichelle parecía algo delicada, pero en realidad tenía una resistencia considerable. Lo había demostrado durante el arresto del obispo Rebeos. Aunque su velocidad máxima era solo regular, era capaz de mantenerla durante bastante tiempo. En el dojo enseñábamos técnicas de esgrima, pero poníamos el mismo esfuerzo, o quizás incluso más, en esculpir el cuerpo. Por eso muchos de nuestros alumnos se jactaban de tener una tremenda resistencia. Mi padre fue el primero en darme ejemplo de esta política y, según él, así se habían hecho las cosas en nuestro dojo durante generaciones. Yo había pasado mucho tiempo corriendo en el pasado, al igual que mi padre y también su padre antes que él. Precisamente gracias a ese entrenamiento pude mantener una resistencia razonable a pesar de tener 45 años de experiencia. Y como estuve de acuerdo con esa política, hice que todos mis alumnos también corrieran. Probablemente me resulte imposible correr tanto como antes. Tengo una resistencia bastante buena para mi edad, pero no hay forma de vencer a las arenas del tiempo. Cuando se trata de blandir una espada o cualquier otra cosa, lo más importante es la resistencia, dije. Yo también lo creo, convino Fichelle. En realidad, no se podía tomar a la ligera la resistencia. Aquellos que no entendían su importancia encontrarían difícil mantener la concentración después de unos pocos golpes. El entrenamiento muscular también era importante. La Orden Liberion, por otro lado, en realidad ponía más énfasis en la fuerza física. Eso no era necesariamente incorrecto, por supuesto. Necesitabas una cantidad apropiada de músculos para blandir una espada de manera confiable. La fuerza de voluntad también era importante, pero ciertamente no era suficiente por sí sola. Todos estos factores eran necesarios al mismo tiempo si uno quería dominar verdaderamente la esgrima, y mi padre y yo buscamos entrenar cada una de estas áreas. Entonces, ¿cuál era la condición para ser el espadachín más fuerte? Era poder blandir una espada más rápido y con más fuerza que cualquier otro. Esa era una respuesta, al menos. Contra un oponente casi igual, ganaba el que era más fuerte, más rápido y tenía la espada más larga. Podría llevar eso aún más lejos, sí. Después de un combate intenso, un bando veía que no podía ganar, pero tenía la resistencia para huir, sería el que sobreviviría al final. En otras palabras, aquellos que eran rápidos con sus pies salían con vida. No era particularmente rápido, pero confiaba en mi habilidad para juzgar rápidamente las habilidades de mi oponente y saber cuándo rendirme. A veces no había forma de ganar. En esos casos, era mejor huir, dedicarse al entrenamiento y desafiar a tu enemigo nuevamente más tarde. No. Estaba seguro de si nuestros magos en ciernes alguna vez se enfrentarían a una situación así, pero era mejor estar preparado para ello. De todos modos, tener resistencia es esencial para manejar una espada a un nivel satisfactorio. Esos pensamientos cruzaron por mi mente mientras charlaba con Fichelle, y pronto, Cindy vino corriendo enérgicamente hacia nosotros. Sí, ya terminé, gritó. Bienvenida de nuevo, dije. Tienes mucha resistencia, Cindy. Sí, es mi única salvación. Un poco más tarde llegaron también Necia y Lumite. No estaban del todo agotadas, pero les faltaba el aire. HGH. Maldita sea, eres demasiado rápido, ah. Y finalmente, cuando los tres empezaron a refrescarse, llegaron Megui y Fredra. Uf. Ga. Estos dos habían consumido una cantidad significativa de energía. Fredra estaba claramente agotada y, aunque Megui no lo dejaba notar, parecía que este ejercicio le había resultado bastante duro.
Buen trabajo, todos, les dije después de confirmar que todos se habían calmado. Comprobaremos su resistencia de esta manera durante la clase de magia con espada de vez en cuando. Si siguen corriendo como hábito diario, puede que suceda algo bueno. Había obtenido la aprobación de Ficelle y Lucy, así que por el momento dejé de lado todos los pensamientos sobre magos y magia. No era más que un espadachín, así que cuando enseñaba, era mejor abordar las cosas desde ese ángulo. Honestamente, no sabía si esto era necesario para estos jóvenes magos, pero para los espadachines, fortalecer el cuerpo era absolutamente esencial. Sí, la resistencia es importante para blandir una espada, eso es lo que quieres decir, ¿verdad?, gritó Cindy con energía. Es difícil creer que solo estuviera corriendo. Para decirlo sin rodeos, sí, exactamente eso, confirmé. Ella era realmente una chica seria. Su fuerza física y sus instintos para el manejo de la espada estaban un poco por detrás de los demás, pero se abrió paso con pura resistencia. Era muy impresionante. Casi me dio envidia. Si era posible, quería ayudar a que su talento floreciera. «¿Ese señorita Ficelle, usted también, solía correr?», preguntó Fredra, todavía sin aliento. «Por supuesto». «Mucho», respondió Ficelle. «Gua. Es así». Fredra había manifestado su admiración por la magia de espada de Ficelle. La chica carecía de resistencia y también parecía que no había corrido mucho antes. «Uf. Entiendo que necesitamos desarrollar nuestra resistencia, pero aún así», se quejó necia. «No ese es el único punto de esto», dije. «Necesitas algo más que fuerza en los brazos para blandir una espada correctamente. La parte inferior del cuerpo también es importante». Esto se aplicaba al manejo de cualquier tipo de arma. «Ya veo. Tal como mencioné durante tus prácticas, aquellos que no saben nada usan solo sus brazos», expliqué. «Sin embargo, si usas adecuadamente la fuerza en tus piernas, cintura y brazos, la esgrima te resultará mucho más fácil y eficiente». «En cierto modo lo entiendo», dijo Lumite. «Cuando aprendí esgrima en casa, también me enseñaron a mover las piernas. No pretendía ser el mejor profesor, pero me alegró saber que el instructor en casa de Lumite también le había enseñado la importancia de la parte inferior del cuerpo. Si la fuerza del brazo fuera todo lo que se necesitara. Para decidir tu habilidad con la espada, todos podrían hacer un sinfín de flexiones y nada más. Sin embargo, eso no funcionó en la realidad. Está bien, demos por terminado el día. De todos modos, el tiempo ya casi se acaba». En el momento que dije eso, sonó la campana para señalar el final de la clase. «Sí, muchas gracias». Cindy hizo una reverencia alegre y mantuvo esa energía mientras salía corriendo. Fue una vista verdaderamente reconfortante. «¿Tú también te vas, maestro?», preguntó Ficelle. «No, después de esto me encontraré con Lucy», respondí. «Parece que me está esperando en la oficina de la directora, pero...». «Te mostraré el camino», ofreció Ficelle. «Gracias, eso ayuda mucho». Al parecer, esto tenía algo que ver con que finalmente consiguiera el contrato oficial y todo lo relacionado con mi empleo aquí. Después de ver la clase de Ficelle por primera vez, sentí el impulso de hacer algo al respecto y acepté formalmente ser profesora temporal. Sin embargo, a pesar de sus respuestas rápidas habituales, Lucy tardó una cantidad sorprendente de tiempo en resolver el papeleo. Ficelle me guió a través de los edificios. Era un poco tarde para preguntar, pero estaba bien que me comportara de manera tan informal con la comandante del cuerpo de magia, que también era la directora del Instituto de Magia. Ambas habíamos adquirido ese hábito en nuestro primer encuentro, pero había una enorme brecha entre nosotras en términos de estatus social y autoridad. Bueno, veamos el lado positivo. He construido una relación tranquila con ella. Ella tampoco se queja. Dudo que alguna vez termine en una situación en la que tenga que ser demasiado formal con ella. Después de caminar un rato por el enorme edificio de la escuela, subiendo algunas escaleras y luego por largos pasillos, nos detuvimos. «Esta es la oficina de la directora», dijo Ficelle. «Me voy entonces». Gracias por guiarme». Ahora que su papel había terminado, Ficelle dio media vuelta y se fue. Probablemente hubiera estado bien que ella se uniera, pero yo era la única a la que habían llamado.
Respiré profundamente. Está bien, entonces, golpeé la puerta profundamente gruesa. Está abierto, fue la respuesta casual. Disculpe. Abrí la puerta y entré en la habitación. Oh, Beryl. ¿Buen trabajo el de hoy? Sentada detrás de un escritorio junto a la ventana estaba la directora del Instituto de Magia, Lucy. Cuando vio que era yo, se dirigió rápidamente a lo que parecía una zona de recepción. Cuando vio que me quedé petrificada en la puerta, me preguntó, ¿qué? ¿Pasa algo? Bueno. Había imaginado que el despacho de la directora estaría mucho más desordenado, pero inesperadamente estaba ordenado y escasamente amueblado. Pensé que tu oficina estaría más desordenada, respondí honestamente. ¿Por quién exactamente me tomas?, preguntó Lucy con una sonrisa amarga. Ja, 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 lo siento. Quiero decir, ¿puedes culparme? Públicamente, eres la comandante del cuerpo de magia y la directora del Instituto de Magia, pero cada vez que te involucras conmigo, nunca dejas una buena impresión. Sinceramente, no pude evitar pensar que sus habilidades domésticas eran terriblemente malas en lo que respecta a su vida privada. Sin embargo, sería definitivamente de mala educación decírselo en su cara, así que me lo guardé para mí. Perdón por llamarte justo después de tu conferencia, dijo. ¿Te apetece un té? Oh, gracias. Te lo acepto. Me senté en una silla cercana mientras Lucy me ofrecía una bebida. De alguna manera, ver a Lucy ser considerada como una persona normal era una visión inusual. Su típica insolencia me había dejado una impresión demasiado fuerte hasta el momento. Bueno, según ella, es incluso mayor que yo. Supongo que estaba siendo cortés porque tenía que tener en cuenta su posición. Como directora, su familiaridad con el decoro no era una exageración. Toma, dijo, colocando una taza delante de mí. Estoy bastante segura de que sabrá bien. Gracias. El té era de un color pálido, apenas un poco más oscuro que el agua corriente, y desprendía un ligero aroma. Yo era bastante ignorante sobre el té, pero podía suponer que se trataba de algo caro. Tengo que limpiar a Hallie en casa, dijo Lucy sin que nadie se lo pidiera. Y este es mi lugar de trabajo, no mi laboratorio de investigación. No dije nada. Solo estoy respondiendo a tus sospechas. Al principio, me pregunté si había usado magia para leer mi mente. Quería creer que algo tan ridículo como la telepatía no existía, pero si así fuera, Lucy definitivamente habría intentado aprenderla. Simplemente, ese era el tipo de persona que era. Tal vez sí existiera en el gran mundo, aunque no podía imaginar los mecanismos detrás de ello. Esto está bueno, dije. Lo preparé yo, así que es natural. Me alegro de que te guste. Ah, tienes talento. Al tomar un sorbo de té, me deleité con un aroma refrescante y una dulzura tenue que me alivió la garganta. No era excesivamente dulce, que era justo el sabor adecuado para un anciano. Lucy tomó un sorbo de su propia taza. Sus gestos refinados me recordaron que, por supuesto, ella estaba demasiado arriba en la escala social como para que yo pudiera interactuar con ella. Y, sin embargo, allí estábamos. Era casi conmovedor. ¿Y bien, cómo va todo?, preguntó Lucy, sin referirse a nada en particular. Aún así, era fácil adivinar a qué se refería. Son todos buenos chicos, dije, tomando otro sorbo de té. Me recuerda al dojo de mi ciudad. Al principio, me sentí muy fuera de lugar enseñando esgrima en el Instituto de Magia, pero después de actuar como instructor, descubrí que me estaba yendo inesperadamente bien. Honestamente, lo que estaba enseñando aquí no era tan diferente de lo que había enseñado en Beaen. Solo había una cosa en un rincón de mi mente, en realidad no estaba enseñando nada relacionado con la magia. Jejeje. Parece que a los niños les gustas, dijo Lucy. ¿Y tú qué? Obviamente soy popular donde quiera que voy. Jajaja. Seguro que es duro ser famoso. Hablas mucho. Su tono y expresión no coincidían en absoluto con lo que estaba diciendo. Dejando a un lado su personalidad y fijándonos estrictamente en la apariencia, parecía que los niños se encariñarían con ella. Después de todo, parecía una niña de 10 años. ¿Continuarás entonces?, preguntó.
Sí, claro. Les enseñaré lo que pueda. Muy bien. Me alegro de que estés aquí para guiarlos. Ya lo había decidido después de ver esa primera lección. No podía quedarme con esos 5 estudiantes para siempre, pero sinceramente, quería ver su crecimiento y quería ver el crecimiento de Fichelle como maestra. Todavía no puedo guiarlos cuando se trata de magia, ¿sabes? Agregué. No hay necesidad de preocuparse por eso. La reacción de Lucy fue la misma de siempre. En realidad, no tenía más que elogios para la magia de la espada. Y por una buena razón, yo había visto las técnicas de Fichelle con mis propios ojos y sabía lo poderosas que eran. Aún así, no podía librarme por completo de esa sensación de estar fuera de lugar. Además, sabes mucho sobre esgrima, ¿verdad? Dijo Lucy. Más que el promedio, convine. Por eso estaba dando instrucciones, tal como lo había hecho en el dojo. No estaba seguro de que mis métodos fueran adecuados para el Instituto de Magia, pero estaba agradecido de que Lucy aceptara lo que tenía para ofrecer. Tengo muchas esperanzas puestas en ti, dijo Lucy. Ya verás, no estaré aquí durante un tiempo. ¿A dónde vas? Lucy había dicho que dedicaba todos los días a su investigación, por lo que se sentía extraña por estar lejos. Sin embargo, no estaba segura de cuánto tiempo había querido decir con un tiempo o dónde había querido decir con no estar presente. Me embarcaré en un pequeño viaje de negocios al imperio, explicó. Probablemente durará 1 o 2 meses. Parece mucho trabajo. En el continente Galeán, solo podía referirse al imperio Salura Saruk, al suroeste de Liberis. Las dos naciones tenían un historial de guerra, pero las relaciones eran relativamente buenas en ese momento. Si Lucy iba a hacer un viaje de negocios, probablemente tenía que ver con asuntos internacionales. En realidad soy bastante famosa, ¿sabes? Bromeó Lucy. Sí, lo sé. Técnicamente. Qué descarado. De todas formas, me resultaba difícil imaginar a alguien que emprendiera un viaje personal al otro lado de la frontera por asuntos internacionales sin involucrar a ningún miembro de la realeza. Incluso Ayusia rara vez salía de Liberis a menos que estuviera involucrada la familia real. Probablemente tenía algo que ver con la magia, pero no tenía idea de qué tipo de estándares tenían al otro lado de la frontera. Nunca había salido de Liberis y no tenía mucho interés en otros países. Ni siquiera había imaginado dejar Beaden hasta hace muy poco. Después de charlar un poco y tomar un té, Lucy deslizó algunos papeles sobre la mesa. Ah, sí, sobre por qué te llamé aquí. Finalmente tengo todo listo. Echemos un vistazo, dije mientras recogía los papeles y los hojeaba. En momentos como esos, me alegraba de saber leer y escribir, tenía que agradecerle a mi padre que me hubiera proporcionado una educación adecuada, más allá de la esgrima. No tenía idea de cuál era la tasa de alfabetización en Liberis, pero agradecía que incluso en los confines de Beaden fuera posible obtener una educación básica. En ese sentido, los estudios de Megu iban relativamente bien. Mientras tuvieras talento para la magia, al instituto no le importaba tu origen, los profesores enseñaban a todo el mundo, desde los hijos e hijas de ricos comerciantes y nobles hasta aquellos que estaban a un paso de convertirse en vándalos callejeros. Con una gama tan amplia de estudiantes, era natural que les proporcionaran a todos un nivel fijo de educación. Liberis tiene estándares educativos bastante altos, ¿eh? Y como resultado de esos estándares, Megui ahora estaba caminando por el camino de las artes literarias y militares. No es que hubiera sido completamente analfabeta antes de esto. De todos modos, lo importante en ese momento no era la alfabetización de Megui. Nada en los papeles parecía particularmente complicado. Detallaban mi empleo en el Instituto de Magia como profesora temporal, pero no especificaban ninguna fecha fija. Básicamente, describían cómo me pagarían una cantidad fija en función del número de clases que impartiera. En otras palabras, no había una fecha de finalización predeterminada y era libre de ir y venir a mi discreción. Incluso con solo ojearlos, estaba claro que estaban siendo muy cuidadosos conmigo. ¿Qué? ¿Insatisfecho? Sin embargo, cuando llegué a lo que técnicamente era la parte más importante de este contrato, sin querer levanté la voz. Quiero decir, ¿no es un poco caro?, pregunté.
La suma de dinero que figuraba en el formulario, lo que me pagarían por clase, era mucho mayor de lo que esperaba. Después de mirarlo una vez, volví a comprobarlo para asegurarme de que no lo había leído mal. Luego, cerré los ojos por un momento, los abrí y lo comprobé una tercera vez. Creo que es una compensación adecuada por tus talentos, dijo Lucy. ¿Una compensación por mis talentos? Ya estoy recibiendo una buena compensación de la Orden de Liberion, o para ser más específico, del propio reino. Por supuesto, no iba a impartir mis técnicas y experiencias de forma gratuita, pero me pareció un poco excesivo. Estaba un decimal por debajo de lo que esperaba. Estoy bastante seguro de que me pagan demasiado por lo que hago, dije. Piensa en Megui. Vas a necesitar dinero. Es cierto, pero aún así. Asistir al Instituto de Magia no era gratis, e incluso después de que se graduara, necesitaría dinero hasta que Megui fuera capaz de ganarse la vida por sí misma. Lo entendía. Con ella en casa, todos mis gastos de manutención se duplicaron, y no había nada mejor que tener dinero de sobra. Sin embargo, seguía siendo relativamente importante que recibiera una suma que tuviera sentido para mí. Realmente me esforcé mucho para lograrlo, dijo Lucy. Este lugar está lleno de personas muy estrictas. ¿Realmente no tuviste que trabajar tan duro para esto? Como en este caso mi empleador era el Instituto de Magia, Lucy no podía simplemente abrirse paso a la fuerza para contratarme a su propia discreción, necesitaba obtener el sello de aprobación del instituto. Dudaba que hubieran acordado por unanimidad esa suma de dinero, y Lucy tampoco podría haber escrito este contrato por su cuenta. Ella podría haberlo redactado, pero el instituto en su conjunto debió haber revisado su contenido y aprobado. ¿Alguien se opuso?, pregunté. Lucy asintió. Seguro que sí. Ese joven Faustus estaba rotundamente en contra. Faustus. ¿No es ese el anciano con el que me crucé en el pasillo? ¿El subdirector Faustus Brown? Es un abuelo absoluto, pero ¿ella lo llama jovencito? ¿Es Lucy exactamente la vieja? Hace tiempo que me lo pregunto, dije. ¿Qué pasa? No era exactamente el tipo de pregunta que a las mujeres les gustaba escuchar. Sin embargo, no pude evitar preguntarme, considerando su comportamiento habitual. Lucy, ¿cuántos años tienes? Ya debería saber cómo voy a responder a eso. Es un secreto de doncellas. ¿Qué? Le había costado mucho valor hacerle esa pregunta, pero ella la había esquivado con naturalidad. Sin embargo, no iba a molestarla con eso ni nada por el estilo. Gran parte de la personalidad de Lucy seguía siendo un completo misterio para mí. Y, sin embargo, había traído un montón de problemas a mi puerta desde nuestro primer encuentro. Jejeje. Bueno, supongo que te haré una pista, añadió Lucy. Probablemente soy mayor de lo que imaginas. Entendido, lo dejaré así. Por favor, hazlo. No deberías hacerle esa pregunta a una joven tan hermosa. Acabas de decir que eres mayor que yo. Mi imaginación la había situado en torno a los 50 o 60 años, pero quizás era incluso mayor. ¿Podría tener más de 100? Eso sonaba ridículo, pero era curiosamente posible tratándose de Lucy. De todos modos, me di cuenta de que no iba a complacerme, incluso si insistía en el asunto. Me pregunto si Ayusia lo sabe. O tal vez Fichelle. Le pregunté porque quería intentar desentrañar el misterio, pero solo se había vuelto más confuso. Volvamos al tema, dijo Lucy. Le dije a Faustus que esperara y viera qué pasaba por ahora. Los estudiantes necesitan tiempo para crecer. Después de todo, este no es el tipo de asunto en el que veremos resultados de inmediato. Sí, eso tiene sentido. Estoy bastante seguro de que lo mismo ocurre con la magia. En teoría, supongamos que yo fuera un profesor excepcional que tuviera alumnos extraordinariamente talentosos. Incluso en esas condiciones ideales, la habilidad tardaba en desarrollarse. Entre mis alumnos, Ayusia y Sureña eran anormales. No se podía esperar ese tipo de crecimiento inmediato de todos. Si el mundo funcionara según sus estándares, no necesitaríamos profesores. Esta es la suma que se obtiene después de consultar con el instituto y rebajarla un poco, añadió Lucy. Será un problema para mí si no aceptas.
¿Qué? ¿Rebajar? ¿De qué? ¿Cuánto dinero estaba intentando gastar para tenerme en sus garras? Bueno, a diferencia del caso de Ibro y la iglesia de Spene, esta era una petición correcta y apropiada, y yo no tenía muchas responsabilidades. Si algo salía mal, sería culpa de Lucy por apoyarme y de Ayusia por aprobarlo. Eso solo si yo hacía algo nefasto, por supuesto. No tenía idea de cuánto tiempo iba a estar trabajando como profesora temporal en el Instituto de Magia. Tampoco sabía cuánto tiempo iba a ser instructora especial en la Orden Liberion. Este asunto con el instituto estaba destinado a ser temporal desde el principio, así que no pensé que se prolongaría durante años. Aunque, si lo hacía, mi presencia podría obstaculizar el desarrollo de la próxima generación de profesores. De todos modos, si considerara la solicitud de incluir la enseñanza de Ficella además de los 5 estudiantes del curso de magia con espada, entonces tal vez la suma ofrecida fuera apropiada. Nada tiene sentido para mí ahora. Si se descubre que tienes deficiencias, te bajarán el sueldo, dijo Lucy. Pero dudo que eso suceda. Eso es lo justo. Nadie quería pagar una cantidad innecesaria por alguien que no obtenía ningún resultado. Me resultaba extraño estar negociando una reducción salarial en lugar de un aumento. Aún así, Lucy se estaba ofreciendo, así que era justo aceptar. No tenía nada de que sentirme culpable. Entendido. Acepto estos términos, dije. Haré el esfuerzo para igualar esa suma. Eso me ahorra mucho trabajo, dijo Lucy. Toma, firma esto. Entonces, después de preocuparme un poco, terminé aceptando su oferta. Ahora que lo pienso, no firmé nada para mi nombramiento real como instructor especial de la Orden Liberion. Y el dojo era mi hogar, así que no necesitábamos ningún contrato formal. Fue una experiencia nueva para mí firmar un documento como este. ¿Funciona esto?, pregunté. ¿Todo bien? Le entregué el documento firmado a Lucy y ella lo revisó. Con esto, oficialmente estaba trabajando tanto para la Orden Liberion como para el Instituto de Magia. Nunca podría haber imaginado esta situación durante mis días en Beaen y no estaba seguro de si debía agradecerle a Ayusia por sacarme del campo. No me sentía mal, pero todavía no estaba acostumbrado a ser elevado a lugares tan altos después de todos estos años. En todo caso, era malo para mi corazón. Muy bien, tengo grandes esperanzas en ti, profesora temporal Beryl Gardenant. Jajaja. Haré lo mejor que pueda. Lucy sonrió. Ahora que había aceptado, iba a darlo todo, sin obstaculizar mi trabajo en la Orden Liberion. De todos modos, para la cena de hoy, decidí llevar a Megui a comer algo rico. De alguna manera, de repente me apetecía. Diamante negro. Muy bien, gracias por tu tiempo. Hasta luego, Beryl. Un rato después de firmar el contrato y saborear el té de Lucy, me despedí y salí de la oficina de la directora. Era casi mediodía. Ayusia había dispuesto las cosas de modo que, cuando yo estuviera enseñando en el Instituto de Magia, mis sesiones de entrenamiento en la Orden se suspendieran. Había dicho que estaba bien no aparecer en la Orden esos días. Ahora podía pasarme por la oficina si quería, pero también era libre de holgazanear por la ciudad o irme a casa. Hombre, realmente he ascendido en la escala social, murmuré para mí mismo después de cerrar la puerta de la oficina. No tenía la impresión exagerada de que el mundo estuviera trabajando explícitamente a mi favor, pero recientemente, las cosas parecían ir mejor de lo que merecía. Hasta no hace mucho, había tenido una vida tranquila enseñando a mis alumnos en el dojo en el campo. Pero luego, me habían designado como instructor especial para la Orden Liberion, me había reunido con alumnos que no había visto en mucho tiempo, había derrotado a un monstruo con nombre Consureña, había obtenido una espada de gran calidad, de alguna manera había terminado con un niño, y justo ahora, me habían concedido el estatus de profesor temporal en el Instituto de Magia. Por supuesto, no iba a dormirme en los laureles. Para ser sincero, todo este flujo de acontecimientos se había debido a la suerte. Bueno, era cuestionable si el hecho de que Ayusia me hubiera secuestrado a medias debido a la carta de nombramiento que le había enviado el rey podía considerarse suerte, pero aún así. De todos modos, desde que empecé mi nueva vida en Baltrain, nunca pensé que me iría mejor si me quedaba en Beaen.
Después de todo, aquí me rodeaba gente muy buena y, en ese sentido, tuve mucha suerte. Además, ahora podía aprovechar las técnicas, experiencias y entrenamiento que había adquirido como instructor de espada en un lugar remoto y ponerlos en práctica de una forma totalmente nueva. Fue muy gratificante. Mi vida en Beaen no había sido mala, pero no habría podido experimentar emociones tan fuertes allí. ¿Y ahora, qué hacemos hoy? Reflexioné sobre mis planes mientras caminaba por los largos pasillos del Instituto de Magia. Había planeado salir a cenar con Megui esa noche, pero todavía quedaba mucho tiempo antes de eso. Considerando la hora, ir a almorzar tenía más sentido. Ahora que los estándares de mi vida diaria eran excelentes, y ahora que estaba en la ciudad con tantas más opciones disponibles, tenía que pasar más tiempo pensando en qué hacer cada día. Cuando enseñaba esgrima en Beaen, no había tenido que pensar en nada más. Había aprendido a reconocer mis propias habilidades y mi posición y me había abstenido de cederme. Pero ahora tenía un nuevo título e incluso tenía cierto estatus. Por alguna razón, y todavía creía que se trataba de algún tipo de error, la familia real incluso conocía mi nombre y mi rostro. Eran cosas de las que podía estar orgulloso. Yo era un instructor especial de lo que se consideraba la orden de caballeros más fuerte del reino. La familia real sabía quién era yo. Sin embargo, no podía decir exactamente que esto era lo que había deseado. No estaba insatisfecho con mi situación actual, pero todo había sucedido demasiado de repente. Definitivamente estaba desconcertado por todo aquello. De todos modos, basta de eso. Tenía mi deber como instructor especial, mi deber con los estudiantes del Instituto de Magia, aunque solo había 5, y, sobre todo, mi deber con Megui. Esto continuaría hasta que se graduara del instituto sin problemas y se volviera independiente, y eso llevaría unos años. El problema era lo que venía después. Al principio no tenía muchas ambiciones, así que nunca pensé en mi propio futuro. En última instancia, quería regresar a Beaen y hacerme cargo del dojo. Sin embargo, mi padre había estipulado que necesitaba encontrar una esposa antes de regresar a casa, así que tenía que lograr eso primero. Una esposa. Un amante. Murmuré mientras continuaba caminando. No diría que mi vida estuvo desprovista de encuentros con mujeres. A diferencia de cuando asistían al dojo, Ayusia, Sureña y Fichelle eran todas adultas espléndidas ahora, y sabía que era apropiado que interactuara con ellas como mujeres en lugar de como estudiantes. Todas eran hermosas y tenían personalidades fabulosas. Sin embargo, no podía obligarme a mirar a mis alumnas de esa manera. Eso podría cambiar si se le diera un cierto impulso, pero tal como estaban las cosas en ese momento, simplemente no podía. Francamente, mi personalidad, disposición y actitud mental me lo impedían. Mientras continuaba caminando con pensamientos confusos en mi mente, una voz repentina me sobresaltó. Oh, si no es el señor Beryl. Hola. Wow, buen día, señorita Quinera. Hice un sonido bastante patético. Era una de las profesoras del Instituto de Magia, Quinera Fine. Estaba vestida con una túnica muy mágica. La directora me ha dicho algo, dijo, has aceptado un puesto de profesora en el instituto, ¿no? Sí, bueno, haré todo lo posible para no ser una molestia. No eres una molestia en absoluto. Tengo grandes expectativas puestas en ti, dijo Quinera en un tono ligeramente burlón. Jajaja. Cuando llevé a Megui al instituto y conocí a Quinera, tuve la impresión de que era una mujer muy serena. Pero a pesar de su actitud serena, nunca parecía fría. Era la viva imagen de una adulta equilibrada y su peinado ondulado no hacía más que reforzar esa impresión. Me pregunté cuántos años tendría. Supuse que era más joven que yo, pero no podía decir su edad exacta. Si tuviera que hacer una suposición, diría que era un poco mayor que Ayusia, aunque no me atrevería a preguntarle directamente. Sería de mala educación, especialmente porque ella y yo no éramos particularmente cercanas. Todo era bastante curioso. Hipotéticamente hablando, si yo encontrara una esposa, querría una mujer tolerante y amable como ella. Pero, ¿alguien así podría sentir algo por mí? ¿Sería capaz de aceptarme tal como soy? ¿Tienes algo en mente?, preguntó Quinera. ¿HM? No. Bueno, sí. Algo así.
No podía decirle que estaba pensando en mi futura esposa y en mis preferencias. De todas formas, era cierto que tenía algo en mente, así que mi respuesta terminó siendo un poco vacilante. Según Lucy, Quinera era una maga muy talentosa que se especializaba en magia defensiva. No sabía exactamente qué implicaba eso, era difícil de imaginar. Me pregunté si me lo mostraría si se presentaba la oportunidad. Ah, cierto, ¿cómo está Megui?, pregunté, cambiando de tema antes de que pudiera profundizar en mis pensamientos. Fue lo primero que me vino a la mente, pero en realidad tenía curiosidad. Megui no hablaba mucho de su escolaridad en casa. Si pasaba algo grave, Lucy o Fichelle me lo contaban, pero nunca llegué a conocer los detalles minuciosos de su vida diaria en el instituto. Todavía no sabe cómo relacionarse con los demás, pero es una chica buena y honesta, dijo Quinera. Tampoco ha tenido conflictos con ninguno de los otros estudiantes. ¿Es así? Me alegra oírlo. Si tuviera que adivinar, ella era como un gato en un entorno desconocido. No me sorprendió escuchar a Quinera describirla como buena y honesta. Su personalidad era algo espinosa debido al entorno en el que había sido criada, pero en el fondo era una gran persona. Mi único temor era que Megui no encajara bien en el instituto, pero ese era un problema que solo el tiempo podría resolver. Tanto Lucy como yo necesitábamos un tiempo para que ella también se relajara a nuestro alrededor. Sin embargo, por las pocas conversaciones que habíamos tenido sobre la escuela y por cómo iban las cosas durante las clases de magia con espada, parecía que no tenía por qué preocuparme por Megui. Al menos, ella tenía la suerte de tener amigos en la escuela. Quinera sonrió con dulzura. Como su padre, supongo que debe sentir curiosidad. Sí, bueno, algo así. Es un poco embarazoso, le devolví una sonrisa ambigua. Como su tutor, su padre, tenía curiosidad por saber cómo iban las cosas. Sin embargo, también me agobiaba la ansiedad de no poder dejarle algo después de que partiera de este mundo. Esa era una cosa en la que no podía confiar en mis talentosos alumnos. Nadie en mi entorno inmediato se esforzaba por criar a un niño, todos eran solteros. Entre mis alumnos, solo Randrid me venía a la mente. Mi padre era probablemente el más confiable en lo que se refería a estas cosas, pero era difícil hablar de este tema con él. De todos modos, sería una gran molestia explicarle toda la situación. Veo el esfuerzo que está haciendo para mejorar, añadió Quinera. Creo que es gracias a su apoyo. ¿Lo haces? Muchas gracias. No le había contado mucho a Quinera sobre las circunstancias de Megui. Lo único que sabía era que, a efectos de documentación, yo era el tutor de Megui. Era posible que Lucy le hubiera contado más, pero, de cualquier manera, me alegraba tener a alguien que pudiera simpatizar con Megui y conmigo de esa manera. Una vez más, me di cuenta de lo afortunada que era en lo que respecta a las conexiones personales. ¿Ya te vas por el día?, preguntó Quinera. Sí. La clase de magia con espadas terminó antes del mediodía. Estaba pensando en relajarme y almorzar algo. Mientras respondía, miré a mi alrededor. Había bastantes estudiantes y profesores caminando por ahí. Teniendo en cuenta la hora, debía ser la hora del almuerzo. Terminé caminando todo el camino desde la oficina de la directora hasta la entrada del instituto con Quinera sin pensarlo mucho. Fue entonces cuando ella me hizo una pregunta. Ya veo. Ah, sí, ¿vienes a menudo a este barrio? No, todavía no tengo ni idea del Distrito Norte, respondí. Solo conozco el instituto y el palacio. Normalmente, yo solo viajaba en el transporte público hasta aquí, si tenía tiempo libre, caminaba. De todas formas, solo conocía el camino al instituto. Si necesitaba comprar algo, podía ir al Distrito Oeste, y en el Distrito Central había todos los restaurantes que pudiera pedir. No había ninguna razón para que viniera hasta el Distrito Norte. Hacer turismo por mi cuenta tampoco sonaba muy tentador. Entonces, ¿qué tal si me acompañas a almorzar?, sugirió Quinera. Conozco un restaurante barato que es bastante bueno. Me quedé paralizado por un momento ante la inesperada pregunta. Nunca imaginé que una mujer que no fuera mi alumna me invitaría a almorzar. Quinera obviamente tenía buenas intenciones, pero esta invitación había sido tan repentina que me quedé sin palabras. ¿Estoy siendo una molestia?, preguntó Quinera, frunciendo un poco el ceño ante mi reacción,
que seguramente había tomado como un rechazo. No, para nada. Me sentí realmente desconcertada por eso. Pero era la hora del almuerzo y no había nada extraño en ir a almorzar con una compañera de trabajo. Lo siento, pero no estoy acostumbrada a este tipo de invitaciones. Si no te molesta que te acompañe, entonces permíteme unirme a ti. No hay necesidad de estar tan tenso. A pesar de mi comportamiento nervioso, la sonrisa de Kinera permaneció inalterable. Dios mío, realmente me falta algo de experiencia vital. Estaba seguro de que era mayor que ella, pero había pasado toda mi vida en un dojo rural. En el campo, todos ya se conocían, por lo que era difícil entablar nuevas amistades. Ahora solo estoy poniendo excusas. Ahora somos colegas, así que esperaba conocerte mejor, dijo Kinera. ¿Está bien? Te tomaré la palabra. No iba a rechazar esta oportunidad y, de todos modos, no tenía ninguna razón para rechazar su invitación. Aún así, incluso si éramos profesores compañeros en el papel, era un poco incómodo estar con una VIP del Instituto de Magia. Ella no me miraba con un claro desdén como lo había hecho la subdirectora Brown, pero como alguien que no podía usar magia, me sentía fuera de lugar. De todas formas, me sentía agradecido de que hubiera hablado conmigo. Ya la conocía y era una de las pocas personas que sabía algo sobre Megui y yo. Además, si lográbamos acercarnos, me resultaría más fácil averiguar si algo le había pasado a Megui. Sin embargo, solo podía rezar para que no pasara nada. Entonces, vamos, dijo Kinera. Es un paseo corto desde el instituto. Claro. Permíteme acompañarte. Oh cielos, no hay necesidad de ser tan formal. Con eso, atravesamos las puertas del Instituto de Magia. Volví la vista hacia la luz del sol que caía sobre nosotros. La torre del palacio brillaba intensamente bajo el cielo azul claro. Este es el lugar. Las porciones son buenas y la comida deliciosa. Oh. Después de salir del Instituto de Magia, caminamos unos 10 minutos antes de llegar a un restaurante. El Distrito Norte era el hogar del Palacio de Liberis y de muchos de sus nobles, por lo que este restaurante tenía un aire limpio y de clase alta acorde con su ubicación, incluso si era un poco pequeño. Tenía una atmósfera similar a la tienda de ropa a la que Ayusia me había llevado una vez, así que me sentí un poco fuera de lugar. ¿Realmente esto va a estar bien? Por cierto, en el camino hacia aquí, me habían mirado raro. No había mucho que pudiera hacer al respecto, así que dejé de preocuparme por eso. Sin embargo, me sentí un poco mal por Kinera. Estar cerca de Ayusia y Sureña había distorsionado un poco mi percepción de si alguien era famoso o no, pero incluso yo sabía que un profesor del Instituto de Magia era definitivamente una de las élites de la sociedad. En ese sentido, Kinera era una celebridad en Baltrain, por lo que verla caminar con un anciano seguramente llamaría la atención. Sin embargo, a pesar de que los transeúntes la miraban, Kinera no mostraba desconcierto ni miedo. No podía decir si era simplemente atrevida o si ya estaba acostumbrada a eso. Si tuviera que adivinar, diría que era esto último. En cuanto a los asientos, parece que hay algunos disponibles, dijo Kinera, echando un vistazo al interior. ¿Vamos? Ese sí. Seguí a Kinera hasta el restaurante. Esto había sido algo bastante habitual desde que me mudé a Baltrain, las mujeres me llevaban a todos lados todo el tiempo. Me sentí un poco patético, pero ¿por qué este anciano tenía que mostrarse tan fuerte después de todos estos años? Una campana que resonaba silenciosamente cuando cruzamos la puerta. Incluso el timbre era elegante comparado con el de mi taberna favorita. «Bienvenidos, mesa para dos», preguntó un camarero. «Sí», respondió Kinera. «Por favor, sígueme». Todo va sobre ruedas, debe ser una cliente habitual. Hice todo lo posible por no mirar con lujuria el lugar mientras la seguía, pero definitivamente me sentí un poco aburrida. Nos llevaron a una terraza donde pudimos disfrutar del tranquilo paisaje urbano del Distrito Norte mientras comíamos. Es muy elegante almorzar bajo el sol de la tarde como este. Estás actuando nervioso otra vez, dijo Kinera una vez que tomamos nuestros asientos. Sí, bueno, no suelo venir a este tipo de restaurantes a menudo. Salí con Megui con bastante frecuencia, pero la mayoría de los restaurantes que visitamos estaban orientados a la gente común.
Nunca fuimos a lugares de clase alta donde tuviéramos que preocuparnos por el ambiente y los modales en la mesa. También sabía que Megui se pondría aún más nerviosa que yo en un lugar así. Puedes tomártelo con calma, me dijo Kinera. Este restaurante no es tan estricto. Ah, gracias. Resultó que este lugar era de clase alta, pero no tan formal. La comida que había tenido con el rey Gladio en el palacio había superado con creces todo lo que había experimentado en cuanto a formalidades. Espero no tener que pasar por eso nunca más. Hoy, estaba aquí solo para comer en un restaurante un poco elegante con un colega del Instituto de Magia. Cuando lo pensé de esa manera y comparé esta comida con los eventos en el palacio, logré relajarme un poco. Aunque era profesor, era solo algo temporal. Iba al Instituto de Magia una vez a la semana cuando tenían clases de magia con espada, así que no interactuaba mucho con los demás profesores. Podía hablar de Megui con Kinera, más que con cualquier otra persona al menos. Mi grupo de conocidos en el instituto era pequeño, y solo hablaba con los estudiantes de magia con espada, Lucy y Fichelle. Tampoco iba a la sala de profesores, así que no hacía nuevas conexiones. ¿Qué quieres tomar?, preguntó Kinera. Los raviolis de aquí son excelentes. Ah, entonces iré con eso. Intercambiamos algunas palabras mientras mirábamos el menú y bebíamos un poco de agua. Sabía que no podía equivocarme con la sugerencia de Kinera. Además, la calidad en un restaurante del distrito norte de Baltrain estaba prácticamente garantizada, así que dudaba que algo que prepararan fuera incomible. Elegir algo delicioso era una cuestión de gustos y preferencias personales. Kinera llamó al camarero. Disculpe. 2 raviolis. Por supuesto, dijo. Ofrecemos tanto una base de tomate como una de queso. Señor Beryl, ¿cuál de las 2 opciones elegirá?, preguntó Kinera. Tomaré el tomate, decidí. 2 de esos, por favor, le dijo Kinera al camarero. Había cierta elegancia en su forma de hablar y de hacer gestos, realmente se sentía parte de la clase alta. La forma en que se presentaba era como una versión más suave de la imagen pública de Ayusia. Sin embargo, es un ejemplo bastante extraño. ¿Ya te acostumbraste a dar clases en el instituto?, preguntó Kinera mientras esperábamos nuestra comida. Sí, bueno, me permiten enseñar como yo quiera. De hecho, me dejaban hacer las cosas de la misma manera que lo hacía en el dojo. También tenía menos estudiantes a los que atender, así que podía dedicar tiempo a observar a cada uno individualmente. El hecho de que yo fuera el maestro de su maestro había tenido un impacto mayor del que esperaba. Todos los estudiantes escuchaban todo lo que tenía que decir. Decidí mencionar algo que me intrigaba. Ah, sí. Lucy, quiero decir, la directora, me dijo que eres una experta en magia defensiva. Oh, cielos, no es nada digno de tanto elogio, dijo Kinera, sonriendo suavemente. Señor Beryl, ¿le interesa la magia? Mentiría si dijera que no. Siempre me he dedicado exclusivamente a la espada, así que todo esto es nuevo para mí. La magia se clasificaba generalmente en 5 categorías: ofensiva, defensiva, curativa, de refuerzo y de subsistencia. La magia de espada de Fichelle y el aluvión de hechizos de Lucy eran bastante fáciles de clasificar. También era fácil saber a simple vista qué efecto tenía un hechizo y cuánto poder había detrás de él. Sabía un poco sobre la magia de refuerzo y curación. Esos fanáticos de Spenellar Baña las habían usado bajo el nombre de milagros. La magia de subsistencia nunca había surgido en la conversación, pero podía suponer que no tenía una naturaleza agresiva. Tal vez se usaba para crear herramientas mágicas o algo así. En cuanto a la magia defensiva, ni siquiera sabiendo lo que significaba la palabra podía entender cómo funcionaba. Podía decir que estaba destinada a la protección, pero no tenía idea de cómo exactamente se podía usar la magia para lograrlo. Entiendo otros tipos de magia, pero no puedo imaginarme la magia defensiva, dije. Supongo que tienes razón, dijo Kinera. Incluso su apariencia es difícil de describir en comparación con la magia ofensiva. Al parecer, ella compartía mi opinión. Ni siquiera podía imaginar cómo sería. Podía imaginarme detener una bola de fuego con otra bola de fuego o cancelarla con un chorro de agua, pero sentía que eso seguiría siendo magia ofensiva. Bueno, ¿quieres probarlo?, preguntó Kinera. Me quedé sin palabras.
¿Probar qué? ¿Magia? ¿En medio de un restaurante? ¿Es ella realmente el mismo tipo de persona que Lucy? Si es así, es un poco chocante. Ignorando mi desconcierto, Quinera extendió su mano derecha. Por favor, intenta apretarme la mano, dijo. Bien fuerte. Mantuvo su sonrisa radiante y siguió extendiendo su mano. ¿Debería simplemente estrecharla? Siento que no debería tocar la mano de una mujer con tanta naturalidad. Adelante, no hay necesidad de contenerse, me instó Quinera. ¿Entendido? Aquí voy. Dudé un momento, pero ella insistió. Después de haber llegado tan lejos, no podía dar marcha atrás. Sin embargo, no era algo para lo que tuviera que prepararme. Se me estaba dando una oportunidad poco común de tocar una faceta de la magia, así que decidí aceptar su oferta. ¿Ahí? Oh. Apreté un poco más fuerte que cuando estrechaba la mano de alguien, pero lo suficientemente suave para que no se considerara un acto violento. Cuando lo hice, sentí una sensación inexplicable en la palma. Puedes apretar un poco más fuerte, ¿sabes?, dijo Quinera, completamente serena. Sus palabras no eran exactamente provocativas, pero a juzgar por su propio agarre creí que no sería un problema poner más de mi fuerza en ello. Ok. No me importa si lo hago. Apreté fuerte. Para ser sincera, realmente lo hice. No sería extraño que una mujer normal gritara de dolor por esto. HNNGH, gruñí, apretándola con todas mis fuerzas. Prácticamente estaba intentando aplastarle la mano. Entonces, esto es magia defensiva, dijo Quinera. Su expresión ni siquiera se movió. Ahora lo entiendo. Es bastante asombroso. Muchas gracias. Aflojé el agarre y solté su mano. Había puesto toda mi fuerza en ella, por lo que mi palma estaba un poco rígida. Sin embargo, gracias a Quinera, ahora tenía una idea de lo que era la magia defensiva. Básicamente, la magia defensiva se utiliza creando una membrana de maná. Funciona tal como viste, explicó Quinera mientras retiraba la mano. La fuerza y el tamaño de la membrana dependen de la técnica del mago y de la situación actual. En este caso, usándola solo en una mano, algunas personas pueden crear un escudo bastante poderoso. La sensación que había sentido de su mano no había sido la de la piel de la suave palma de una mujer, había sido algo frío, flexible y resistente. Una membrana de maná era definitivamente la única forma de describirlo. Habría sido imposible aplastar su mano, sin importar cuán fuerte fuera mi agarre. Dependiendo de la habilidad del mago, era completamente posible que la magia defensiva pudiera desviar los ataques de espadas o flechas. Es relativamente fácil defenderse de un ataque simple, algo como lo que acabas de hacer, continuó Quinera. Pero contra armas o magia más poderosas, el proceso cambia un poco. Ya veo. Como alguien que no tenía ningún talento para la magia, estaba un poco celoso. Ser capaz de luchar en combate cuerpo a cuerpo con una membrana defensiva desplegada te convertiría en un espadachín invencible, tanto tu ataque como tu defensa serían excepcionales. Sin embargo, eso no era más que mi imaginación. Tal como había dicho Quinera, la realidad no era tan simple. Aún así, como espadachín, me encantaba la idea de la magia defensiva, al igual que la magia ofensiva. ¡Qué poder tan tremendo!, comenté. De repente siento un gran interés por él. Me alegra oírlo. Lo más probable es que Quinera no se hubiera esforzado al máximo. Solo había protegido su mano derecha de la fuerza del agarre de un anciano. ¿Cómo irían las cosas si pusiera toda mi fuerza en un solo corte de espada? Como alguien que participaba en las artes marciales, no pude evitar preguntarme. La directora puede hacer lo mismo mucho más rápido y con mucha más fuerza, añadió Quinera. Es extraordinaria en lo que respecta a cualquier forma de hechicería. Estoy bastante seguro de que ya lo sabía, pero ella realmente es increíble. ¿No es así? Sí, absolutamente lo es. Desde mi primer encuentro con Lucy hasta el día de hoy, había tenido una relación bastante franca con ella, por lo que había una pequeña brecha entre mi percepción de ella y sus verdaderas habilidades. Sabía que era una maga increíble,
incluso durante nuestro primer encuentro, pero de alguna manera u otra también había terminado siendo una amiga afable, una que a menudo me traía problemas. No sabía si esto era bueno o malo, pero quería creer que habíamos construido una amistad sólida. Si nuestra relación se deterioraba hasta el punto de llegar a hostilidades abiertas, dudaba que pudiera ganarle. Me daría una paliza y no podría hacer nada al respecto, ya que me superaba con creces tanto en fuerza como en autoridad. Tal vez sería mejor llamarla Ama o Lady Lucy la próxima vez que la viera. La magia de Lucy, y la magia. En general, era simplemente tan asombrosa que no pude evitar querer mostrarles el debido respeto. Gracias por esperar. Aquí tienes tus raviolis de tomate. Y justo cuando terminé de echar un vistazo a la magia defensiva, llegó nuestra comida. Oh, esto se ve bien. El ligero toque carbonizado de la pasta realmente me abre el apetito. ¿Deberíamos?, preguntó Quinera. Vamos, dije. Junté las manos y di gracias por la comida. Empecé cortando un trozo de pasta con un cuchillo. El vapor se elevó suavemente en el aire, haciéndome cosquillas en la nariz con un aroma refrescante a aceite. Ah, hay carne picada y papa dentro. Es una combinación simple, pero eso solo aumenta mis esperanzas en cuanto al sabor. Delicioso. Los jugos de la carne, el aroma del aceite y el toque ácido del tomate se fundieron en mi boca. El sabor era exquisito. Este lugar hacía honor a su reputación como restaurante en el Distrito Norte. Era un poco caro, pero disfrutar de un almuerzo elegante como este no estaba tan mal de vez en cuando. Sin embargo, no creo que quisiera venir aquí solo. Tal vez pueda llevar a Megui como parte de su educación. Me alegro que te guste, dijo Quinera mientras devoraba mi almuerzo. Es realmente genial. Gracias. No podía agradecerle lo suficiente. Se había preocupado por mí y me había traído a este fantástico restaurante. Sentí que mis mejillas se relajaban. Gracias a mi conexión con Fichelle, hice una nueva amistad. Y hablando de mi antigua alumna. Oye, ¿no era Fichelle realmente talentosa entre los estudiantes del Instituto de Magia?, pregunté. Sí, era muy tranquila y se portaba bien, dijo Quinera. Estudió todo tipo de grimorios durante sus estudios académicos. Era una verdadera aficionada a los libros. Eso suena como Fichelle. ¿Cómo era ella cuando le enseñaste? Pasó todo el tiempo practicando golpes. Supongo que también se la puede llamar gusano espada. Oh, vaya. Fichelle había practicado golpes cada vez que tenía tiempo. Probablemente era el tipo de persona a la que le resultaba fácil concentrarse por completo en una sola cosa. Incluso después de pasar del dojo al Instituto de Magia, había podido desarrollar este talento en igual medida. Aunque, esa chica se pierde en todo lo que hace, dijo Quinera. Incluso deja de escuchar a los demás. Te entiendo. Su concentración puede ser intensa. Aún así, concentrarse demasiado era el único defecto del cristal de Fichelle. La concentración era un aspecto importante para dominar cualquier arte, y parecía que esto no era diferente en el Instituto de Magia. Así, en el instituto ella también, eso es bastante. Quinera era una persona muy considerada y, además, bastante sociable. Así que, mientras charlábamos distraídamente y saboreábamos el elegante plato de raviolis, noté que se me soltaba la lengua. Y así fue como tuvimos un almuerzo verdaderamente agradable. Diamante negro. Gracias por lo de hoy. Los raviolis estaban buenísimos. Me alegro que te haya gustado. Después de disfrutar de una agradable charla con Quinera durante el almuerzo, salimos de la tienda y le agradecí una vez más. La comida realmente estaba deliciosa. Quiero decir, todavía me gusta mi taberna favorita y la comida casera de Megui, pero este tipo de cocina es refrescantemente diferente. Estaba empezando a pensar que no estaba mal disfrutar de una comida un poco lujosa de vez en cuando. Podría servir para enseñarle a Megui las cosas buenas de la vida y, afortunadamente, yo tenía suficientes ingresos y ahorros para permitirme algún lujo de vez en cuando. Pero, antes de llevar a Megui a un restaurante como este, necesito corregir algunas cosas en sus modales en la mesa. Siempre se deshace en lágrimas de su comida, por lo que podría terminar demasiado emocionada en un buen restaurante.
Perdón por quitarte tanto tiempo, dije. O no, no fue nada. Kinera y yo terminamos charlando un buen rato mientras picoteábamos nuestros raviolis. Me había causado una buena impresión durante nuestro primer encuentro, pero después de pasar un tiempo con ella, me impresionó aún más. Era una muy buena oyente y conversadora, en general, era una gran persona. Además, no había hecho ni una sola expresión desagradable mientras le hacía compañía a este anciano. Después de todo, tengo grandes expectativas puestas en ti, dijo Kinera. ¿Expectativas? ¿Para qué? No tenía idea de a qué se refería. Tenía puestas sus esperanzas en mí para guiar a los 5 estudiantes del curso de magia con espada en la dirección correcta. Si es así, honestamente se siente como una carga muy pesada. No iba a aflojar ni nada, pero no podía soportar mucho sobre mis hombros. ¿Estás al tanto del estado actual del curso de magia de espada?, preguntó. Sí, bueno. He escuchado un poco de Ficelle. La magia con espadas es, en esencia, un campo académico nuevo, explicó Kinera, cambiando un poco el tono. Odiaría que lo cerraran antes de que tuviera la oportunidad de crecer. Entiendo cómo te sientes. Daré todo lo que tengo. Por favor, hazlo. Espero mucho de ti. Ah. Probablemente estaba tratando de decirme lo mismo que había escuchado de Ficelle. Si tan pocos estudiantes continuaban tomando el curso de magia con espada, ¿se cancelaría? En cualquier caso, sus expectativas definitivamente me parecieron un poco exageradas. Me alegraba que confiaran en mí para ayudar a apoyar el curso, pero aceptar este trabajo me había puesto mucha presión. Además, Lucy era muy descuidada a la hora de revelar información importante, y si me hubiera contado lo terrible que era la situación desde el principio, tal vez me hubiera negado a enseñar en el instituto. Creo que la gente debería probar cosas nuevas cada vez que tenga la oportunidad, dijo Kinera. Bueno, eso digo, pero solo puedo presumir de conocer la magia defensiva tradicional. Eso no es realmente pasado de moda. Era un término cargado de connotaciones negativas, pero también implicaba que la magia defensiva tenía una larga historia. El Instituto de Magia también tenía una larga historia. Si tuviera que adivinar, muchos de los profesores enfatizaban la importancia de la tradición. Perdón por hacer que todo se ponga un poco triste, dijo Kinera. Si eso es todo, regresaré al Instituto de Magia. Sí, buena suerte con tus clases de la tarde. Ah, entonces ella va a volver a trabajar. Yo solo era responsable del curso de magia con espadas, mientras que ella era profesora a tiempo completo. Su horario era definitivamente mucho más ocupado que el mío, y aunque estaba agradecido de que hubiera pasado su precioso tiempo de almuerzo conmigo, también me sentía un poco culpable por ello. Aún así, se había esforzado por invitarme, y me parecía un desperdicio total poner fin a nuestra asociación aquí. Kinera también era una persona maravillosa, así que quería mantener el contacto. Si se presenta la oportunidad, compartamos otra comida algún día, dije. Oh, vaya, Kinera sonrió. Entonces, supongo que serás mi acompañante. Lo espero con ansias. Cuando dijo eso, mi propia sonrisa se tensó. Ajaja. Por favor, no seas tan dura conmigo. Tendré que buscar un buen restaurante. Podría dar una vuelta y buscar al azar, pero tal vez Lucy o Ayusia puedan ofrecerme algún consejo. Entonces nos vemos más tarde, dijo Kinera mientras se giraba para irse. Sí, hasta la próxima. Muy bien, ¿qué debería hacer con el resto de mi día? Tenía algo de comida buena en el estómago, así que ahora quería quemar algunas calorías. Había organizado las cosas con el orden de manera que tendría un día libre cada vez que diera clases en el instituto, así nadie se quejaría si me iba directamente a casa. Aún así, me sentiría inquieto si me quedaba holgazaneando todo el día. No he explorado mucho el Distrito Norte. Quizás pueda echar un vistazo. HM. De repente, oí el sonido metálico de una campana que resonaba en el cielo despejado. Su sonido era diferente al de las campanas del instituto o el timbre de la puerta de un restaurante. Ah, esa debe ser la iglesia. Me volví hacia la fuente del sonido y vi la iglesia de Spene situada en una pequeña colina a lo lejos. No me había acercado desde la redada nocturna en la que estuvo involucrado el obispo Rebeos, y todavía no sabía todos los detalles de cómo se había resuelto ese incidente.
Había oído por Gatoga que el obispo había sido castigado, pero ¿cuál era el estado actual de la iglesia de Spene en Baltrain? El catalizador del arresto del obispo había sido la petición imprudente de Lucie y Broy, y si no hubiera sido por la ayuda de Fichelli y Curuni, la batalla podría haber ido mucho peor. También estaba el asunto de esa chica, la que pensé que podría haber sido la hermana de Megui. Esa iglesia no es buena para mi corazón. Pero, supongo que al menos puedo pasarme por aquí. No me había reunido con Ibroy desde ese incidente, principalmente porque nuestros horarios nunca coincidieron. Además, todo se había vuelto bastante caótico debido a la misión de escolta de la delegación de Speneyarbania. Pero tuve tiempo de pasarme por allí y, como había pasado un tiempo desde el incidente, seguramente se habían solucionado las secuelas. Si Ibroy también está allí, tal vez pueda preguntarle sobre el estado actual de las cosas. Así que decidí bajar la comida caminando y dirigirme a la iglesia. No estaba tan lejos de la parada de carruajes en el Distrito Norte, y aproximadamente a la misma distancia de la parada de carruajes al Instituto de Magia. La iglesia, el instituto y el palacio estaban relativamente cerca uno del otro, por lo que viajar de uno a otro era bastante sencillo. Caminé por el pavimento de piedra bien cuidado y dejé que mis ojos vagaran de izquierda a derecha. A diferencia del Distrito Central, este lugar no estaba abarrotado de edificios de varios pisos, pero eso hacía que los edificios altos como la Torre del Palacio y la iglesia resaltaran aún más. Había una cantidad moderada de tráfico peatonal en comparación con la última vez que había venido aquí de noche, pero las multitudes no estaban al nivel de los distritos central u occidental. Aún así, había suficiente movimiento para estar a la altura de la reputación de la capital de Liberis. De camino a la iglesia, saludé a un miembro de la guarnición real que estaba de patrulla. Buen trabajo hoy, dije. Gracias, ¿vas a ir a adorar? Cuídate. Estábamos cerca del palacio, así que había muchas patrullas. Lamenté no haber elegido el saludo habitual, decirle a alguien que estaba haciendo un buen trabajo cuando lo veías por primera vez en medio de la calle sonaba un poco mal. Me había acostumbrado a saludar a los miembros de la guarnición de esta manera debido a los guardias que estaban frente a la oficina de la orden. Afortunadamente, el hombre no pareció pensar que mi saludo fuera poco natural. Era un poco mayor, sin duda de mediana edad, y lo tomó con calma y respondió con calma. Tenía la impresión de que mi destino era la iglesia y, aunque tenía razón, no iba allí para adorar. En realidad, soy ateo. Por supuesto, no siempre me había sentido así. De pequeño, no tenía la clase de percepción que tengo ahora. ¿Cuándo fue la última vez que confié en Dios? Tal vez fue aquel momento de mi niñez en el que, al intentar robarle algo de comida, tiré un plato entero de comida de mi madre. Ella me reprendió muy duramente por ello, pero no se debió tanto al robo como al desperdicio de comida. Ese momento había permanecido en mis recuerdos todo este tiempo y podía recordarlo muy, muy vívidamente. Como acotación rápida, este acontecimiento de mi pasado no fue la única razón de mis preferencias en cuanto a la comida, pero sin duda influyó. Hasta el día de hoy, sigo siendo bastante abierta en cuanto a la comida y estricta en cuanto al desperdicio. Sin duda, intentaba comer todo lo que me servían y trataba de ver el valor de cada comida. De todos modos, mis oraciones no habían sido respondidas, mi madre se había enojado muchísimo conmigo. Entonces, en lugar de confiar en Dios, comencé a depositar mi fe en mi padre, mi madre y el camino de la esgrima. Esto no significaba que negara la fe religiosa y los dioses que sostenían el espíritu de las personas. Simplemente, tenía creencias diferentes. Oh, aquí estamos. Y mientras rememoraba recuerdos de mi infancia, llegué frente a la colina que lleva a la iglesia. Durante mi última visita, no había entrado y la visibilidad era escasa debido a que era de noche. Ahora que había visto bien el edificio, pude ver que era espléndido. La iglesia estaba hecha de piedra y parecía que hubiera estado allí mucho tiempo. Aguzé el oído, pero no pude oír nada más allá de las gruesas puertas. Este no era exactamente el lugar para armar un alboroto, por lo que el silencio no era normal. Eché un vistazo rápido a mi alrededor y vi que no quedaban cadáveres ni manchas de sangre. Todo había sido limpiado, de lo contrario, los civiles no habrían podido venir aquí. Di las gracias a quien fuera el responsable de limpiar el lugar también y luego puse una mano en la puerta de la iglesia. Era mucho más clara de lo que parecía. Empujé y se abrió fácilmente, revelando el interior de la iglesia.
Los bancos estaban alineados sistemáticamente en un amplio espacio donde se celebraban los oficios religiosos. La estatua del fondo era probablemente una figura de Spene. Miré a mi alrededor y vi algunos fieles con las manos entrelazadas en oración y la cabeza inclinada. Pronto se me acercó un hombre. Parecía tener más o menos mi edad y tenía rasgos apacibles. Vestía ropas sacerdotales y sostenía un grueso libro, que supuse que eran sus sagradas escrituras. Me sonrió con dulzura. «Buen día, ¿has venido a rezar?» «Hola, disculpe la intrusión», dije. ¿Está aquí el señor Ibroy?» Me sentí un poco culpable por no haber venido aquí a orar, pero aún así me puse manos a la obra. «¿Obispo Holman?», preguntó el sacerdote. «Disculpe, pero ¿puedo preguntarle su nombre?» «Ah, sí. Creo que lo entenderá si le dices que Beryl está aquí». «¿HM? ¿Obispo?» Dijo obispo, ¿verdad? Ibroy no es obispo, ¿verdad? ¿Lo ascendieron después de todo ese alboroto con Rebeos? Tenía curiosidad, pero no iba a bromear al respecto con el hombre que tenía frente a mí. «Entendido. Por favor, espere un momento». El hombre hizo una reverencia y luego desapareció en una de las habitaciones laterales. Como me había pedido que esperara, supuse que Ibroy debía estar allí. Había planeado darme por vencido y salir a dar un paseo si no estaba, pero parecía que iba a tener la oportunidad de hablar con él después de todo. Un rato después, Ibroy apareció desde más adentro de la iglesia. «Hola, perdón por hacerte esperar», dijo. «Bienvenida a la iglesia, Beryl». «Ah, hola». Me alegré de que esto hubiera llevado menos tiempo del esperado, había estado solo dentro de ese salón de adoración sin nada que hacer. «Dudo que estés aquí para unirte a nuestra fe», se rió Ibroy. «¿Hablamos más adentro?» Como era habitual, su forma de hablar y su conducta contrastaban con la imagen que yo tenía de un creyente devoto. Su franqueza hacía que fuera más fácil interactuar con él, pero una parte de mí se preguntaba si su comportamiento era apropiado para un clérigo. «Me alegro de verte con buena salud», dijo mientras guiaba el camino. «Gracias. Parece que a ti también te va bien». Sentí que la gente en el salón de culto nos miraba. Era difícil describir mi relación con Ibroy. No tenía que dar explicaciones a extraños, pero podía entender por qué nuestro encuentro parecía extraño. Allí estaba un anciano, que ni siquiera era uno de los fieles, que de repente quería reunirse con el obispo local. «Aquí, entra». «Disculpe». Me guió hasta una especie de salón. Era una pequeña habitación acogedora, un poco más atrás de las salas laterales del salón de culto. Como era de esperar de una iglesia, no era lujosa, estaba amueblada simplemente con lo necesario, lo que creaba el ambiente perfecto para que dos hombres charlaran. «Entonces, ¿qué los trae por aquí hoy?», preguntó Ibroy mientras tomábamos asiento. Luego añadió en tono de broma, «¿Están aquí para arrepentirse de sus pecados?». «Ojalá. Me gustaría creer que he llevado una vida de moral decente». No se me ocurrió nada de lo que tuviera que arrepentirme. Había pasado la mayor parte de mi vida encerrado en el campo viviendo en serio, tal vez incluso demasiado en serio. «¿Es así?» «Ah, sí, mi regalo llegó sano y salvo a tu casa», preguntó Ibroy. «Sí, les he dado un buen uso». Me alegro oírlo. Por regalo se refería a la caja que había llegado con dinero y algo de ropa para Megui. Ah, así que había venido de Ibroy. Había guardado el dinero en mis ahorros personales y, como ya he dicho, la ropa estaba teniendo un buen uso. Habría sido vergonzoso ir a comprar ropa para una niña en edad de crecimiento. «Por cierto», dije, «escuché el hombre de antes que ahora eres obispo. Todo es gracias a ti. Por fin estoy saliendo adelante en la vida». Resultó que realmente era obispo. ¿Valía la pena celebrarlo? Conocía la historia de fondo de su ascenso, así que me resultó un poco difícil celebrarlo. «Entonces, ¿tenías algo que preguntarme?» La sonrisa de Ibroy era tan gentil y sombría como cuando lo conocí por primera vez en la casa de Lucy. «Estaba pensando que no tengo idea de qué está pasando en Speneyarbania». El arresto del obispo Rebeos había sido seguido por el conflicto entre monárquicos y papistas, y habían utilizado la visita turística real como escenario. Yo solo había participado en una fracción de esta lucha de poder, pero después de haber escuchado la predicción de Lucy,
tenía cierto interés en el resultado. Probablemente Lucy también tenía información sobre esto, pero ella era parte del cuerpo mágico de Liberis. Ibroy estaba más cerca del lado de Speneyar Vanya. También estaba Gatoga, aunque pensé que sería difícil ponerme en contacto con él, o mejor dicho, no tenía idea de cómo hacerlo. Ir a Rose sería aún más imposible. Las cosas debían estar agitadas para ella en este momento. Soy ciudadano de Liberis, ¿lo sabías?, dijo Ibroy riéndose. Como siempre, este anciano parecía muy astuto. No creía que fuera un villano ni nada por el estilo, pero dudaría en decir que era una persona indiscutiblemente buena. Pero tú sabes más que yo, ¿verdad?, pregunté. Supongo que sí. No me estaba refutando directamente, pero parecía algo reacio a hablar sobre este tema. Sin embargo, como yo estaba involucrado, creía que tenía derecho a saber, al menos hasta cierto punto. Quería escuchar lo que él sentía que podía compartir conmigo. Bueno, empecemos con el obispo Rebeos, dijo Ibroy. Lo enviaron de regreso a Speneyar Vanya para enfrentar un juicio. Evitó la excomunión, pero lo despojaron de su rango de obispo. Sin embargo, entonces el obispo, o, mejor dicho, el exobispo, Rebeos ha sido debidamente castigado. Eso es lo que escuché de Gatoga. No conozco los detalles, pero que le quiten un título es importante para cualquier persona religiosa. Es mejor que ser excomulgado o ejecutado, pero parece que había algo más detrás de la historia. Ibroy volvió a hablar, sacándome de mis pensamientos. Poco después del juicio, falleció en un accidente. ¡Qué lástima! Eso es. Me quedé sin palabras. Un accidente. Probablemente eso era decirlo de la forma más suave posible. Lo habían matado. El momento era simplemente demasiado oportuno. Estás muy bien informado, dije. Simplemente me pasó por la cabeza. El hecho de que hubiera obtenido esta información mientras permanecía en Liberis me hizo sentir curiosidad por su autoridad y su red de información. Me dirigió una sonrisa ambigua. Me pregunté cuál era la posición real de Ibroy en Speneyar Vanya. También era muy cercano a Lucy. Rompió el mayor tabú, dijo Ibroy. Contra los papistas y los monárquicos. Ahora tenía sentido. Ninguna facción podía permitir que su sacrilegio se hiciera público. Los realistas no podían pasarlo por alto, y aunque los papistas habían dado su consentimiento tácito, eso fue solo con la premisa de que se mantuviera en absoluto secreto. Es más, habría sido malo que Rebeos declarara que había estado bajo la protección de los papistas. Esa era exactamente la razón por la que lo habían despojado públicamente de su rango y por la que lo habían eliminado tras bastidores. Sonaba bien decir que se había sacrificado por su fe, pero había estado involucrado en el tráfico de personas y en la violación de los muertos con magia. Creo que fue una decisión acertada contratarte, añadió Ibroy. El resultado podría haber sido diferente si hubiéramos llamado a la Orden Sagrada. Eso es ciertamente cierto. A juzgar por lo que había oído de Gatoga y Rose, Rebeos había estado afiliado a los papistas. Si se hubiera llamado a la Santa Orden para arrestarlo, todo el incidente podría haber sido silenciado, o en el peor de los casos, la posición de Ibroy en la iglesia, o incluso su vida, podría haber estado en peligro. Gatoga se había declarado neutral, pero no había forma de saber lo que creía cada caballero individualmente. El caso de Rose lo había demostrado plenamente. Por cierto, Beryl, dijo Ibroy después de ver mi reacción. ¿Cuánto sabes de la situación actual de Speneyar Vanya? Sé que hay discordia entre los papistas y los monárquicos. Eso es todo. Solo sabía que había algún tipo de lucha de poder en marcha, e incluso eso era conocimiento prestado de Lucy, no poseía información propia. Había estado en el lugar durante el caos, pero no había podido deducir ninguno de los detalles ni los hechos ocultos. Hasta donde yo sé, nada ha cambiado drásticamente desde el incidente, dijo Ibroy. Al menos públicamente. Ese añadido probablemente significaba que se estaban haciendo grandes movimientos tras bastidores. Ya había ocurrido un incidente importante que involucraba a la familia real de su nación vecina. Si las cosas no se estaban poniendo aún más serias ahora, ¿cuándo lo harían? ¿Quiere decir que las cosas ya están en marcha?, pregunté. Más o menos.
Pero no se puede hacer público. Tenía razón. Sin embargo, aunque nuestro incidente había involucrado a la princesa de Liberis, el alboroto posterior había sido mínimo. Hasta donde yo sabía, los rumores se habían extendido justo después de la conmoción, pero no en gran medida dentro de Valtrain. Aún así, no se había olvidado, aunque tal vez yo tenía esa impresión porque había estado directamente involucrado, había sido lo suficientemente impactante como para que no pudiera olvidarlo incluso si quisiera. Debería haber cambios importantes en poco tiempo, dijo Ibroy. Sobre todo teniendo en cuenta lo que ha ocurrido. Teniendo en cuenta todo eso, pareces terriblemente positivo. Soy un seguidor de la iglesia de Spene, pero no un ciudadano de Spene-Yarbania. ¿Cierto? Era difícil creer que esta declaración viniera de un seguidor de la religión estatal de Spene-Yarbania. Este anciano era realmente algo más. Aprovechó al máximo la discrepancia entre su condición de obispo de la iglesia de Spene y su ciudadanía de Liberion. De todos modos, ni siquiera un ciudadano de Spene-Yarbania que hubiera ascendido al puesto de obispo podría evitar el castigo, añadió Ibroy. Eso en sí mismo es digno de celebrar. Ese fue el final de su información sobre Rebeos. Yo había visto las malas acciones de Rebeos con mis propios ojos, así que nada de esto me inquietaba especialmente. Sin embargo, Rose parecía haber creído en Rebeos y en el Papa, así que definitivamente había algún tipo de control de información en marcha. Aún así, Rebeos no había podido evitar el castigo. Como ciudadano común, saber que el sistema de justicia funcionaba como estaba previsto era algo que valía la pena celebrar. Pensándolo bien, no había habido ninguna alusión a nada de esto durante mi comida con el rey Gladio en el palacio. Esa cena no había sido más que una muestra de agradecimiento, pero desde otra perspectiva. Probablemente no podían hablar de ello delante de alguien que no tenía nada que ver con el mundo de la política. O tal vez era más sencillo que eso y aún no habían llegado al punto en el que podían decir nada. Estaba bastante seguro de mi capacidad para guardar un secreto, pero no estaba seguro de poder mantener la calma mientras escuchaba asuntos internacionales de importancia. De todos modos, no tenía sentido que preguntara sobre esto. Saber algo que no debería saber podría representar un riesgo importante para mi vida. Pensé que era mejor dejarlo en manos de Ayusia y en Bliss. Además, si hay algún movimiento dentro de la Sagrada Orden, me gustaría saberlo, dije. ¿Tienes algún conocido allí? Bueno, sí, algo así. Lo que más me preocupaba en ese momento era el destino de Rose. Ni siquiera podía confiar en Ayusia o Lucy para que me dijeran qué estaba pasando con ella, las circunstancias de Rose eran un secreto entre Gatoga y yo. Eso hacía que pareciera que estábamos tramando algo malo, pero la verdad era mucho más loca de lo que la mayoría de la gente pensaría. Después de todo, ella había sido la figura clave detrás del intento de los papistas de derrocar a los realistas. El hecho de que fuera la teniente comandante de la Sagrada Orden lo empeoraba aún más. Sin embargo, era difícil obtener información abiertamente sobre Rose y generaba ansiedad entre quienes conocían su situación. Por lo tanto, no tuve más remedio que preguntarle a Ibroy sobre el tema de manera ambigua. No tenía problema en decirle que tenía un conocido allí, pero no había forma de saber cómo podría filtrarse la información, así que era mejor tener cuidado. No recibo mucha información sobre la Sagrada Orden, dijo Ibroy. Pero sí me han llegado noticias de que varios miembros de su jerarquía superior han cambiado. Como el teniente comandante, por ejemplo. ¿Estás bien informado? Solo estoy adivinando, dije, esquivando su pregunta. Ya veo. Dudaba que aceptara mi excusa, pero no dijo nada más y simplemente asintió. El hecho de que no lo negara significaba que Rose definitivamente había renunciado a su puesto, e incluso había insinuado que ya había un nuevo teniente comandante. Puedo imaginar el dolor de cabeza que debe estar soportando Gatoga. Había tenido 3 tenientes en un corto periodo, Ginnis, Rose y quienquiera que fuera la nueva persona. Pero nadie sabía más que eso. No era como si pudiera presionar a Ibroy sobre el paradero de Rose. Lo pensé detenidamente, la historia predominante era probablemente que Rose había renunciado debido a sus heridas y luego se había retirado. ¿Dónde estaba ella ahora y qué estaba haciendo? Yo estaba preocupado, pero ella era una chica fuerte. Las preocupaciones de este anciano no serían más que una molestia para ella. Sin embargo, si era posible, quería que ella pudiera encontrar un nuevo propósito en la vida. Algo más,
preguntó Ibroy. Ya es hora de la oración de la tarde. No, eso es todo. Perdón por quitarte el tiempo. No me importa. Después de todo, tengo la intención de mantener una relación estrecha contigo. Jajaja. Dicho esto, Ibroy volvió a poner su suave y sombría sonrisa. Está conectado con Lucy, así que estoy bastante seguro de que no es una mala persona, pero preferiría no involucrarme más que esto. ¿Puedo vivir sin que me utilicen de una manera tan imprudente otra vez? Sí, ¿Megui está bien?, preguntó Ibroy. Sí. Actualmente está estudiando en el Instituto de Magia. ¿Es así? Es una noticia maravillosa. Resultó que Ibroy sí sabía de Megui por alguna razón. No se lo había dicho, así que Lucy debió haber compartido algo de información. Bueno, él conocía la casa de Lucy y conocía a Hallie, y como Megui había vivido allí. Durante un breve periodo, no era extraño que supiera de ella. Aún así, una parte egoísta de mí no quería que Megui se acercara demasiado a él. Me resistía a confiar plenamente en ese hombre. Lo que lo empeoraba era el hecho de que Ibroy parecía actuar de esa manera a propósito. Había conocido a mucha gente nueva desde que llegué a Valtrain. En Beaen, me las había arreglado con solo conocer a mis alumnos, pero eso ya no iba a funcionar. Una cosa sería si estuviera solo, pero quería evitar arrastrar a Megui a problemas innecesarios. No es que estuviera diciendo que Ibroy estuviera tramando algo malo ni nada por el estilo. Te acompañaré hasta la puerta, dijo Ibroy. Si pasa algo, no dudes en venir a la iglesia. Y si hay algo de lo que quieras arrepentirte, estaré encantado de escucharte. Jaja, rezaré para que eso nunca suceda. Nos levantamos de nuestros asientos y caminamos hacia la puerta principal de la iglesia. No sentía remordimientos por nada en ese momento. Tal como le había dicho, solo podía rezar para no necesitar nunca el confesionario. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.